Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos quienes se encuentran conectados hoy día para esta tercera sesión de nuestro ciclo Zoom a la actualidad internacional, analizando el mundo post-pandemia. Les recordamos que esta actividad es organizada por el Centro de Estudios Avanzados y Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en conjunto con el Magíster en Relaciones Internacionales y también con el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa CEAL de la misma universidad. El tema que hoy nos convoca es Asia-Pacífico, entre la colaboración y la competencia, navegando por aguas turbulentas. Para analizar este tema nos acompaña como cada sesión Juan Pablo Glasinovich. Juan Pablo, muy buenas tardes. Juan Pablo es Hola, abogado. buenas tardes, Valesca. Buenas Buenas tardes. tardes a todos. Juan Pablo es abogado y además es profesor del Magíster en Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Y hoy, junto a él, estará Manfred Wilhelmi, quien es el director del Centro de Estudios Avanzados y Extensión y además experto en temas de Asia-Pacífico. Hola Manfred, ¿cómo estás? Muy bienvenido. A ver, Ahí te escuchamos, pero no te vemos todavía. si es que está el hospedador me tiene sin imagen. Vamos a esperar que te podamos conectar con la cámara, con el video. Ahora sí. Ahí sí, ahí te vemos. Buenas Bueno, tardes. un cordial saludo a todo este numeroso público. Es un agrado estar con ustedes. Gracias, Manfred, muchas gracias por acompañarnos hoy. Les recordamos a quienes están conectados que pueden hacernos sus preguntas a través del chat. Y también estamos transmitiendo esta actividad a través de nuestro Facebook Live, que nos pueden encontrar ahí en Facebook como @TV_Santiago. Juan Pablo, tú partes hoy día en esta sesión sobre Asia-Pacífico y que nos habla sobre la colaboración, entre la colaboración y la competencia. Cuéntanos. Bueno, muchas gracias. Reiterar, digamos, nuestro saludo a todos nuestros seguidores. Hemos visto que ya hay varios que están, digamos, nos han acompañado en estas conversaciones, así que muchas gracias por ello. Hoy contamos con, ahí apareció Raúl también, ¿no? Hola Raúl. Contamos con un invitado, digamos, de lujo, Manfred Wilhelmi. Para quienes no lo conocen, hay que decir que sin duda es una de las personas que más sabe sobre el Asia-Pacífico en Chile, que más le ha dedicado estudio y más tempranamente lo hizo, marcando a muchos en el interés en esta región del mundo, así, entre los cuales me siento honrado, digamos, de estar, de haber seguido, digamos, esa área temática que es tan apasionante. Así que realmente le vamos a sacar el jugo, como le hemos sacado, digamos, a todos nuestros invitados anteriores. Y yo, a modo genérico, porque esta es una región muy vasta, como sabemos, el Asia-Pacífico, tradicionalmente se entiende que son las dos orillas del Pacífico, la orilla occidental, que son los países asiáticos e incluye Oceanía, y también América Latina, pero en esta sesión quisiéramos centrarnos en la ribera asiática, que es desde todo punto de vista, digamos, un área muy diversa, pero muy relevante en el mundo actual, que concentra la mayoría de la población, concentra el crecimiento en la economía, el PIB principal del mundo está ahí concentrado, desarrollo tecnológico y una serie de otras características que son muy relevantes. Por algo se habla también de que el siglo XXI es el siglo del Pacífico, pensando más bien en este motor asiático. Eh, Vamos a hacer entonces una revisión de lo que está pasando ahí desde todo punto de vista en esta región que es tan trascendente para el mundo en general y incluyendo también para nuestra región de América Latina. Así que partamos, digamos, con el tema. Manfred, sin duda que el eje o el país más relevante en este momento en la región Asia-Pacífico es China. ¿Qué está pasando en China? ¿Cuál es su posición actual? Eh, Estas transformaciones que está teniendo en lo económico, en lo político, en lo tecnológico, ¿cómo lo ves para que ahí vayamos viendo, digamos, los principales países de la región?
Bueno, en primer lugar, Juan Pablo, muchas gracias por esas generosas palabras. La verdad es que yo me defino como un generalista de Asia. Corresponde a mi generación que de alguna manera ha tratado de abrir camino en algo que era tremendamente desconocido en nuestro país y que recién estamos comenzando a conocer con cierto grado de detalle, lo cual es fundamental para nuestra política exterior hacia el área, por supuesto. No cabe ninguna duda que China hoy día es el actor número uno en el este de Asia. No estamos hablando de Asia como una totalidad, sino que de la parte de Asia que gravita hacia el Océano Pacífico, que abarca desde la parte asiática de Rusia por el norte hasta los confines del sudeste asiático, donde el sudeste asiático ya se aproxima mucho a Oceanía. Algunos incluyen Australia y Nueva Zelanda en el este de Asia. Para mí sería como por extensión, porque gravitan hacia el este de Asia, pero no estoy seguro que sean realmente parte de ella. Y en ese inmenso espacio económico y geopolítico, no cabe duda que China hoy día es el primer actor. Cuando hace 30 años yo me interesé en esta parte del mundo y junto con algunos colegas europeos y también otros latinoamericanos comenzamos a incursionar en el este de Asia. Esto todavía no estaba tan claro porque recién estaban tomando impulso en China las reformas de Deng Xiaoping, estaba comenzando el despegue económico del este de Asia, el tema de la Plaza Tiananmen, que fue en junio de 1989, había dejado a Deng Xiaoping y al régimen chino en una situación bastante complicada durante un tiempo. Después de eso hubo un hito muy importante ya post-Deng. Deng falleció en 1997, estaba ya en el poder su sucesor, nombrado por él, Jiang Zemin. En el 2001 ocurren dos cosas de gran importancia, y es que China accedió a la Organización Mundial del Comercio. Y por otra parte, internamente hay un cambio importantísimo ese mismo año, y es que el Partido Comunista da el giro extraordinario, si uno lo mira desde un punto de vista marxista, de que los empresarios pueden ser militantes del partido. Eso realmente no tenía ninguna cabida en la historia de cualquier sistema socialista previamente. Y en la década que sigue, China se va convirtiendo en una gran potencia comercial con un crecimiento liderado por las exportaciones que en el curso del tiempo, las dos primeras décadas de este siglo, convierte a China en la primera potencia comercial internacional. Se puede ver, por ejemplo, en nuestra región, como para Chile, para Perú, para Brasil. Incluso ahora se ha unido a Argentina a esta lista. China es el primer socio comercial. Con la acumulación de muchos años de grandes superávit comerciales, también China se convierte en una potencia financiera, con enormes reservas de divisas. Esto hizo que el Fondo Monetario Internacional tomara también una decisión de gran importancia. Hoy día la moneda china, yuan o renminbi, se toma en cuenta para el cálculo de la canasta de monedas que son la base de los derechos de giro en el FMI. China se convierte también en un actor en el Banco Mundial. China es una gran potencia, miembro permanente
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso en realidad ya venía de antes, pero es sin duda en lo geopolítico también una potencia absolutamente de primer orden, y su relación con Estados Unidos, algunos comentaristas dicen que es la relación bilateral más grande del mundo. En su propia región desplaza del primer lugar a Japón, cosa que a los japoneses les cuesta asimilarlo, siguen siendo importantes, pero han debido ceder ese lugar. China hoy día tiene relaciones diplomáticas prácticamente en todo el mundo. Como bien se sabe, en la medida que las relaciones diplomáticas de China en el mundo han ido aumentando, las de Taiwán, provincia rebelde de acuerdo con China, según los taiwaneses, ellos tienen una especie de soberanía de hecho. Taiwán hoy día en el plano diplomático está reducido a una expresión sumamente modesta. Bajo el gobierno de Xi Jinping, desde el 2013 en adelante, China se ha vuelto más asertiva. China aspira a una suerte de paridad frente a Estados Unidos, pero también China ha enfrentado una serie de problemas bastante serios este último tiempo. Su política en el sentido de tomar un control mucho más directo sobre Hong Kong, de acuerdo a potencias europeas y otras potencias, significa un incumplimiento de los compromisos que China asumió de un país, dos sistemas, desde 1997 hasta el año 2047, 50 años, y significa también un problema en el plano de los derechos civiles y políticos, que son derechos humanos. Está el tema del Mar del Sur de la China, donde China se enfrenta con varios países del sudeste asiático y otros países que insisten en la libertad de navegación. Han tenido ahora un choque armado en junio con India y subsiste un alto grado de tensión. Hay un enjuiciamiento internacional por problemas con la minoría uigur. Entonces hay una agenda internacional también muy complicada y la pandemia ha sido un factor más en esta situación de China. El crecimiento económico se mantiene, el dinamismo sin duda continúa, pero hay lo que se llama la nueva normalidad, que es tener que adaptarse a un ritmo de crecimiento que sigue siendo sostenido, pero no tan vertiginoso como en el pasado. Aleska, ¿quieres hacer alguna pregunta? No, la estoy anotando, que me gustaría Ya. después al final, a lo mejor o entre medio, hacer algunas preguntas, pero mientras tanto, bueno, me hubiera gustado que Manfred mejor hubiera ahondado un poquito más en el caso de Taiwán y también el tema de los problemas que está teniendo China con India, que ha en el último tiempo. Si nos podría explicar un poquito más, sobre todo el último, que es como lo más reciente. Sí. Bueno, Y yo quisiera, sí, disculpa, yo también adelante. quisiera sumar algo para entender la evolución política de China reciente, es cómo un régimen que es, digamos, autoritario, que está controlado por el Partido Comunista Chino, venía, después de Mao, venía haciendo un esfuerzo, digamos, en reacción a lo que había sido su periodo, digamos, muy tumultuoso, con un poder muy concentrado, venía en un proceso de institucionalizarse, donde se había llegado a limitar los periodos que podían tener, digamos, presidentes chinos, y de repente este proceso se revierte y estamos volviendo a lo que fue, obviamente con sus bemoles y diferencias de época, pero esta concentración cada vez mayor de poder y por lo tanto un sistema menos institucionalizado que el que estaba evolucionando. ¿Por qué crees tú que se dio eso también, en conjunto con las preguntas anteriores? Ya, bueno, el tema de Taiwán en un resumen mínimo, no tenemos tanto tiempo, podríamos estar mucho tiempo en cada uno de estos grandes aspectos. En 1949,
cuando el bando llamado nacionalista del partido Kuomintang, derrotado en la guerra civil china, pierde, se refugia en la isla de Taiwán y allí establece la llamada República de China, con capital en Taipei, que de acuerdo a quienes se instalaron allí, ese es otro tema, no fue muy tranquila la llegada porque había una población previa en la isla. Establece allí la República de China y en el contexto de Guerra Fría, la gran mayoría de los países occidentales reconoce al régimen de Taiwán como República de China y no mantiene relaciones diplomáticas con el continente. Obviamente que con el tiempo esto debía caer por su propio peso porque Taiwán es una realidad muy pequeña frente al gigante que es la República Popular China. Eso se produjo a comienzos de la década del 70. El gobierno del presidente Richard Nixon, que estaba por lo demás en una situación muy complicada por la guerra de Vietnam, aprovecha para hacer un giro geopolítico de carácter realmente histórico. El asesor de seguridad nacional, el famoso Henry Kissinger, comienza con una diplomacia secreta, eventualmente esto se abre, se produce la visita oficial a China y las conversaciones con Zhou Enlai y Mao Zedong y entran en un programa de normalización que se concreta bajo el gobierno de Jimmy Carter, enero de 1979. Y anteriormente ya China, en 1971, había logrado desplazar a Taiwán del asiento en Naciones Unidas. Y esto deja entonces a Taiwán en una especie de limbo, con una situación diplomática donde progresivamente Taiwán va perdiendo espacios ante la comunidad internacional y tiene relaciones más bien económicas y culturales. Por ejemplo, en Chile no puede mantener una embajada, la única embajada bajo el principio de una sola China le corresponde a la República Popular China, entonces mantienen lo que se llama una oficina económica y cultural de Taipei. El pequeño milagro fue en APEC, donde Taiwán logró ingresar con el nombre ficticio de Taipei chino, junto con Hong Kong, que todavía era una colonia británica. Sin embargo, la República Popular China considera que tarde o temprano debe producirse una reunificación. La comunidad internacional espera que eso sea por una vía pacífica, si es que llegara a ocurrir, pero la República Popular China considera que esta materia es una materia interna y por lo tanto se reserva cualquier medio, pacífico o no, para producir esa reunificación. Dentro de Taiwán hay un partido político, el original, el que llegó allí, el Kuomintang, que es más proclive a una conversación con el continente, y hay otro partido del DPP que en este momento está en el poder, que es de una tendencia más a lo que es la autonomía de facto. El tema con la India es un tema muy complejo. Tuvieron en 1962 una pequeña guerra, una corta guerra en las montañas, que fue básicamente ganada por China. Hay un status quo que siempre ha sido complejo, con una línea de control que no es una frontera definitiva, y sorpresivamente no fue una sorpresa total, pero no se creía que iba a llegar a esto. Las tensiones en las montañas desembocaron en un choque armado trágico, con bastantes bajas por los dos lados, más de 20 por el lado de la India. China no dio a conocer sus cifras, y esta situación ha llevado las relaciones entre China y la India a su punto más bajo en más de medio siglo, lo cual obviamente es un desarrollo político muy negativo.
Ahora, es verdad que el régimen de Mao no conocía realmente las instituciones. La única institución consolidada era el Partido Comunista. La revolución cultural en materia de instituciones significó un verdadero caos. Entonces, el gran mérito, ya fallecido Mao y habiendo triunfado Deng Xiaoping con sus aliados, fue que Deng abolió todo lo que fuera culto a la personalidad y él cuidó mucho que sus sucesores tuvieran un marco institucional mínimo que se tradujo en 2 periodos de 5 años en el cargo, tanto Jiang Zemin como Hu Jintao. Xi Jinping cumplió un primer periodo de 5 años, pero el Congreso 19º del Partido Comunista a fines del año 2017 eliminó el límite a la reelección, de manera que Xi Jinping, mientras sea reelecto por el Congreso Nacional del Pueblo, podría estar todos los periodos que ese poder del Estado le conceda, y se considera en general que él es el líder que más poder ha concentrado desde Mao. Esto tiene que ver probablemente con diagnósticos de Xi Jinping acerca de la necesidad de reformas profundas en la República Popular China. De alguna manera, observadores internacionales veían que, a pesar de la concentración de poder en el Partido Comunista, estaba ocurriendo una especie de situación de que los controles y la dirección centralizada se iba debilitando progresivamente, en parte por presiones de una sociedad civil de facto en surgimiento, en parte también debido al dinamismo de los centros de poder creados alrededor del nuevo sector privado chino. Entonces Xi Jinping ha buscado el retorno a un control centralizado mucho más estricto, a un combate a la corrupción que él lo ha calificado como desde los tigres, o sea, los grandes, hasta las moscas, los más chiquititos. Entonces, todo hoy día en China enfrenta una situación de control mucho más severo, mucho más estricto y mucho más universal. Por ejemplo, la población está controlada por el sistema de créditos, con cámaras de vigilancia en todo el país, con redes sociales muy controladas. Hay un sistema de puntos, donde si yo me porto bien, si soy un muy buen ciudadano, tengo algunos beneficios que derivan de los puntos que acumulo, pero si mi puntuación es negativa, por ejemplo, puede que no me den pasaporte o que yo no tenga otros derechos que el resto de la población sí tiene. Entonces, con la ayuda de la tecnología, es un régimen muy, muy controlado. Las universidades, las Fuerzas Armadas, las ONGs, todas están sujetas a un régimen de supervigilancia muchísimo más estricto que lo que se conoció bajo Yang o bajo Hu. Gracias. Y bueno, China indudablemente en este ascenso, digamos, en esta consolidación de su poder en la región, está generando nerviosismo, está generando cambios importantes en sus vecinos, en particular Japón y Corea. En Japón acaba de haber un cambio de gobierno, se fue el primer ministro Shinzo Abe por un problema de salud, uno de los primeros ministros más longevos, digamos, del periodo posguerra, y que deja un legado, digamos, de intentos de reforma económica importantes, de alguna manera dar vuelta a la página de Japón, de ciertas condiciones, digamos, de posguerra, tomando un liderazgo mayor en la región y en particular en temas como la defensa. Y ahora asume quien era su mano derecha, Suga, como primer ministro.
¿Cómo ves tú Japón en este contexto frente a China, frente al resto de Asia, Pacífico o del este de Asia? Bueno, Japón está en plena transición. El fin de la era Abe es algo que sin duda es muy importante porque Abe se ha contado dentro de los líderes más efectivos en este largo, eh, perdón, predominio político del Partido Liberal Democrático que viene de la década del 50 del siglo pasado. El primer ministro Suga, que va a asumir en estos días, es parte del círculo más estrecho que rodeó a Shinzo Abe. Lo que tiene que demostrar, en primer lugar, Suga, es que él se tiene que hacer acreedor a tener una credibilidad para el ascenso, que significa pasar de secretario del gabinete. Podríamos comparar eso al cargo de las Express en Chile, aproximadamente. Es un régimen parlamentario, hay diferencias, pero más o menos en términos aproximados. Subir de allí a la jefatura de gobierno, obviamente que es un paso importante y Suga va a demostrar que tiene las condiciones de liderazgo. Los liderazgos en Japón de la posguerra han sido más bien excepcionales. El partido gobernante es un partido más bien de facciones y dentro de las facciones hay como una permanente negociación. Eso es muy poco para los desafíos internacionales de Japón. Con las facciones no basta. Japón realmente necesita líderes para lidiar con sus problemas que son estructurales. Una economía que después de haber sido líder en el este de Asia tiene problemas de estancamiento, tiene falta de demanda interna, tiene costos muy altos, tiene una burocracia todavía muy pesada. Japón es un país que internamente es muy sobreregulado. Les ha ido bien en las políticas económicas de Abe, se hablaba del Abenomics caracterizado por flechas. Les fue bien con la primera flecha del Abenomics, política monetaria. Se logró que la política monetaria, a través de financiamientos con tasa de interés básicamente cero, sirvieran para revitalizar, al menos en un grado mínimo, la economía, evitar nuevas recesiones. La segunda flecha de política fiscal ha sido muy difícil, ha sido muy complejo para ellos poder subir el impuesto a la compraventa, el equivalente a nuestro IVA, llegar al 10%, imagínense nosotros que tenemos el 19%, para ellos ha sido una historia muy compleja y para ellos lograr disminuir los déficits fiscales ha sido muy cuesta arriba. Si la deuda pública, que es enorme, no estuviera en manos básicamente de los jubilados de Japón, si los tenedores de la deuda fueran extranjeros, Japón hoy día sería tratado como un país en crisis. Y no lo es gracias a que estos títulos de la deuda pública los tienen los jubilados japoneses básicamente bajo el colchón. Pero en la flecha de política fiscal les falta bastante para poder llevar este déficit a algo pequeño y ojalá terminar con él. Y donde más le falta es en la flecha de las reformas estructurales, realmente poder dinamizar la economía para volver a ser una potencia líder económica. Las multinacionales japonesas que operan en todo el mundo gozan de mejor salud que la economía japonesa en su conjunto. Todos conocemos los grandes conglomerados japoneses que operan a escala
global, los grandes nombres como Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, en fin, y las grandes marcas como Toyota, la primera automotriz del mundo, etcétera. Pero eso es una realidad distinta al de la economía japonesa como economía nacional. Y esa es la gran tarea que enfrenta Suga. Y más allá de esa tarea, Abe ya quería que Japón fuera un país más, entre comillas, normal. La enorme estatura política de Japón no se condice con una estatura política mucho más reducida. El artículo 9 de la Constitución impone a Japón no tener fuerzas armadas, no habrá fuerzas de tierra, mar y aire, de manera que las llamadas fuerzas de autodefensa son más bien una realidad de facto. Son muy avanzadas, son fuerzas de autodefensa que técnicamente están en estado del arte, pero regularizar esta situación, poder tener la política de defensa como una política pública, es algo que es una aspiración que enfrenta gran resistencia interna hasta el día de hoy. También está el soft power. Japón quiere mostrar una cara más amable. Los próximos Juegos Olímpicos son tal vez su gran oportunidad para eso. Manfred, no quiero dejar pasar la oportunidad, nos están haciendo una pregunta. También quiero decirles que tenemos varias preguntas sobre China, pero como esta sesión no es solamente sobre China, voy a dejar las preguntas sobre China para el final. ¿Te parece, Juan Pablo? ¿Te parece, Manfred? Para que no absolutamente. No nos quedemos pegados en China. Pero me comprometo con que las preguntas las voy a hacer, por si acaso. Ahora quiero introducirles una pregunta que nos hace Juan Pablo Ternicier, me parece. Dice que sobre todo es sobre Japón, por eso quiero aceptar el tiro, Manfred. Dice, recuerdo haberles preguntado a algunos funcionarios gubernamentales de varios países del sudeste asiático qué opinaban del crecimiento chino. Para mi sorpresa, me respondieron que más temían a una posible expansión japonesa frente a un cambio en su constitución pacifista. ¿Existen argumentos de peso para este temor? ¿Podría repetir la última parte, por favor? Dice, para mi sorpresa me respondieron que más temían a una posible expansión japonesa frente a un cambio en su constitución pacifista. ¿Hay argumentos para ese temor? Bueno, en estos días he estado leyendo por otras razones acerca de los cambios en la constitución pacifista y lo más probable es que no ocurran. Ni siquiera una frase en el famoso artículo 9 que dijera que se podrán mantener fuerzas de autodefensa, ni siquiera esa frase mínima existe consenso para introducirla, de manera que es poco probable. Ahora, en el sudeste asiático nunca ha dejado de estar vivo el recuerdo de lo que fue la invasión japonesa en el periodo 1942-45. Fue sumamente duro. Ahora, fue algo que tuvo dos facetas. Por una parte, una represión muy dura, pero por otra parte también un azuzamiento por parte de los japoneses de un nacionalismo para que terminada la guerra significó que cuando volvieron los europeos, por ejemplo los holandeses a Indonesia, por ejemplo los franceses a Vietnam, no pudieron restablecer el gobierno colonial que habían tenido anteriormente. Pero el recuerdo nunca ha desaparecido. Pero yo creo que la apreciación que se hace tal vez sea exagerada, porque hoy día Japón goza de muy buenas relaciones con la mayoría de los países del sudeste asiático. Yo diría que el recuerdo está, pero tienden a predominar las relaciones contemporáneas. El comercio y la inversión de Japón son muy valorados y también ven a Japón como factor de equilibrio frente a China. Por ejemplo, hay una cooperación naval entre Japón y Vietnam. Esto es algo que hace poco tiempo no lo hubiéramos imaginado. Japón le ha donado a Vietnam unas patrulleras y hoy día astilleros vietnamitas con tecnología japonesa están construyendo patrulleras en ese país.
es solo un ejemplo. Sí, yo quisiera agregar el tema del legado, digamos, de la Segunda Guerra Mundial en la imagen de Japón. Así como ocurrió en Alemania, bueno, el efecto en la sociedad japonesa ha sido muy profundo y eso, como dice Manfred, ha hecho de esta oposición, a pesar del cambio generacional que ha habido, de reformar la Constitución, y el mismo Shinzo Abe, digamos, que ha sido fue muy proactivo en esto. Él pensó que ya se podía generar un cambio de normalizar esta cosa, que pudiera Japón tener sus fuerzas armadas en condiciones normales, pero demuestra todavía que tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo, que permanentemente le recuerdan a Japón las atrocidades que ocurrieron, y eso, digamos, ha hecho de alguna manera que la estatura política de Japón en la región se haya inhibido, digamos, o sea, por esta doble combinación interna y externa. Quería agregar también un desafío que enfrenta Japón muy importante, es el tema demográfico. Alrededor, digamos, del 30% de la población japonesa tiene sobre 60 años en la actualidad. Y todas las políticas pro natalidad que ha desarrollado Japón no han tenido ningún resultado. Y Japón se enfrenta en una coyuntura que tiene que decidir si va a contraer su población, que puede llegar a contraerse en los próximos 50 años en un tercio más, o abrirse a la inmigración. Y Japón es una sociedad muy homogénea que hasta ahora ha resistido ese tema, pero también es algo que el tema de los permisos temporales de trabajo en Japón, por ejemplo, es un tema creciente, digamos, una población flotante que no tiene calidad de residente y que Japón va a tener que abordar, y que no puede solucionar con el tema de la robótica, que se pensó o que se cree que la robótica podría reemplazar, digamos, a esta mano de obra, porque hay un tema de consumo que no se va a dar y una serie de otras razones. Así que eso Juan quería Pablo, comentar. ¿y qué pasó con la Sí. política de incrementar la fuerza laboral femenina en Japón justamente para revertir eso? ¿Dio su fruto o todavía es algo que se tiene que revisar, que se está revisando? No, hay temas culturales muy profundos ahí que se dan en varios de los países, en particular en Japón, el tema de género, digamos, y de la inserción laboral de la mujer y en todos los otros ámbitos de la vida ha sido muy dificultoso. A pesar de que de tiempo en tiempo hay alguna líder política, alcaldesa, ministra, pero todavía muy rezagado en relación a Occidente o países europeos. Y lo mismo también pasa en Corea, Corea del Sur. O sea, es un fenómeno muy anclado en la cultura. Es verdad lo que dice Juan Pablo. De los 126 millones de habitantes de Japón, el 98% son étnicamente japoneses. Y eso nos deja un margen de 2%, o sea, son menos de 3 millones los extranjeros residentes en Japón. Ahora, dicho eso, con esa pequeña cantidad que no es étnicamente japonesa, les ha ido bastante bien. La primera minoría es China, tanto del continente como también taiwaneses en Japón. La segunda es coreana, la tercera es filipina, la cuarta es vietnamita. Puede que me equivoque en algunos de estos casos, pero esas son las cuatro, básicamente. Chinos, coreanos, vietnamitas, filipinos. En general les ha ido muy bien. No tienen problemas comparables con los que uno ve en Europa, con algunas de las minorías inmigrantes. Lo que sucede es que tienen una aversión cultural a cualquier evolución hacia un multiculturalismo, y eso es una valla que toma muchísimo tiempo en rebajarla, ni siquiera pensar en eliminarla por completo. Por ejemplo, desde América Latina, descendientes de japoneses de Brasil o de Perú, que han pasado algún tiempo trabajando en Japón, se han mirado como extranjeros, no se les ha reconocido como hijos del país que han vuelto, y que en el fondo, y sobre todo sus hijos, yendo al colegio y aprendiendo japonés, pueden de alguna manera como reiniciar una vida nipona.
y cuando han dejado Japón han tenido que firmar compromisos de no regresar durante un cierto número de años. Eso obviamente que es bien negativo, se va a demorar, pero va avanzando lentamente porque, tal como bien dice Juan Pablo, esta disminución anual de la población que van sufriendo es un fenómeno muy potente y muy negativo. Creo que podríamos pasar ahora, digamos, para seguir con nuestra revisión regional, Corea del Sur. Corea del Sur, la península coreana, digamos, su división, tensiones ahí con el tema de Norcorea, ha alternado entre distintas políticas. Tuvimos, digamos, a Trump con esta cumbre, con el líder norcoreano Kim, y ahora volvimos a una fase, digamos, con el presidente Moon, de una aproximación más proactiva y privilegiando, digamos, el diálogo. Y Corea del Sur sigue, digamos, su camino como potencia tecnológica, ya hace tiempo, ya con renombre propio, y también buscando su nueva ubicación en la región. Sí, Corea del Sur es un caso realmente admirable a nivel internacional. 1953, fin de la guerra de Corea, era un país absolutamente en ruinas y, como todo el mundo sabe, dividido en la línea del paralelo 38. Tomó un tiempo, década del 60 del siglo pasado, un general, época de gobiernos militares, el general Park Chung-hee, lanza planes de desarrollo que significan en poco tiempo una muy dinámica modernización económica de Corea. Eso continúa, él es asesinado en una reyerta de palacio por el director de la CIA coreana. Estoy hablando de 1979. El desarrollo sigue con el presidente Chun Do-hwan en la década del 80. Los protagonistas de estos son los grandes conglomerados coreanos. Todos conocemos los nombres más importantes. Samsung solo, este conglomerado es más del 5% del PGB de Corea, una cosa muy notable. Todos conocemos a Hyundai, LG y, en fin, son alrededor de 30 conglomerados que son las puntas de lanza de la economía coreana. Pero esta es una visión sumamente parcial de Corea del Sur porque hay que agregar otros dos aspectos. El primero es que a fines de la década del 80, Corea hace una transición democrática que en definitiva demuestra ser exitosa. El primer presidente electo por sufragio universal fue un militar, pero después ha tenido presidentes civiles. El más famoso de todos obtiene el Premio Nobel de la Paz, Kim Dae-jung. Hasta el día de hoy es una democracia que se puede considerar consolidada. Una presidenta, la presidenta Park, hija del general antes mencionado, ante una situación de corrupción, es destituida en un proceso de acusación constitucional. Al final lo zanjan los tribunales. En fin, hay un pequeño detalle allí, pero es un proceso en realidad impecable y la democracia coreana no se desestabiliza. Entonces, el proceso político ha sido realmente muy notable. Y lo otro es que Corea del Sur desarrolla una sociedad civil que es dinámica, que desarrolla lo que se conoce como el soft power de Japón. Esto en alguna medida da la vuelta al mundo. Hay una cultura popular coreana, el K-pop, que es un ingrediente importante de este poder blando de Corea del Sur.
Y todo esto en un contexto internacional sumamente amenazante por tener al norte un vecino que es pobre, que han tenido hambrunas, pero que al mismo tiempo es belicoso, es agresivo, desarrolla armas nucleares, desarrolla misiles, protagoniza incidentes. El 2010 hundieron una corbeta Cheonan de Corea del Sur, con cerca de 50 marinos surcoreanos muertos en este naufragio. La investigación posterior demostró que había sido un torpedo de Corea del Norte. Entonces, lograr todo esto con un contexto externo tan complejo, la verdad es que es una verdadera proeza. Lamentablemente los escenarios de unificación se ven como extremadamente improbables. Hay un aliado de facto de Corea del Norte, que es la República Popular China, y es claro que la reunificación a la República Popular China no le interesa, porque quedaría con una Corea unificada, aliada de los países que son menos amigos de la República Popular China, y para los coreanos, para los chinos, perdón, es mucho más cómodo tener a un país más débil al lado, básicamente dependiente. Eso les da un entorno geopolítico mucho más controlable. Sí, podemos ahora, digamos, en aras del tiempo, bueno, hemos revisado los más notorios países del este de Asia y creo que sería interesante también hacer una bajada a ASEAN, los países del sudeste asiático, donde tenemos a 10, digamos, países que son miembros de esta asociación que se creó a fines de los 60 y que ha ido evolucionando desde un tema de defensa hasta mayor integración económica y una incipiente mayor coordinación política también. Y que, en las cuales Chile, que fueron cruciales, digamos, para el ingreso de Chile en su momento a APEC, y que Chile ha buscado algún tipo de relación también un poquito más horizontal con estos países que en algunos casos tienen más semejanzas con nosotros. Así que, ¿cómo ves tú también la evolución del bloque y sus principales miembros? Bueno, ASEAN nace en 1967 y nace por dos razones. La primera, porque estos países estaban chocando entre ellos, lo cual hubiera sido una lucha fratricida muy negativa. Y la segunda razón fue porque ellos veían que la guerra de Vietnam podía ser nefasta para el resto del sudeste asiático. Nace así ASEAN y nace de una manera muy asiática. Si nosotros en América Latina creamos una entidad regional, nos ponemos a negociar una carta y hacemos todo un entramado jurídico. No, ellos con una mera declaración de 2 páginas dicen: queremos paz, queremos tranquilidad, queremos cooperación, entonces vamos a tener esta entidad para consultarnos y promover la paz, el desarrollo, la armonía, etc. Y así nace la Asociación de Estados del Sudeste Asiático. Hoy día son 10 miembros: Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Filipinas, Vietnam, el pequeño sultanato de Brunei y los países más nuevos, Laos, Camboya y Myanmar, que antiguamente se llamaba Birmania. El gigante es Indonesia, que duda cabe, 270 millones de habitantes, un archipiélago, el archipiélago más grande del mundo, que se extiende desde al frente de Singapur y cerca de Filipinas, por un lado, hasta bastante cerca de Australia, por otro. Es realmente muy, muy grande Indonesia. Contraste, un pequeñísimo estado, una ciudad-estado, en kilómetros cuadrados, como 20 por 35, son 700 kilómetros cuadrados y ahí hay más de 5 millones de personas. Singapur, país desarrollado, líder en muchos aspectos de la región, el hub de transporte, de finanzas, de educación,
con políticas públicas muy avanzadas, pero sin tamaño. Entonces, el contraste entre Indonesia y Singapur es realmente muy notable. Luego está la parte continental del sudeste asiático con los principales actores, Tailandia y Vietnam. Vietnam, con toda la historia que conocemos de luchas, hoy día está empeñado en la carrera del desarrollo, sigue por detrás de China, que duda cabe, pero tiene la gran ventaja de tener costos inferiores, de manera que hoy día Vietnam se ha convertido en un exportador muy importante, es como el exportador número 20 a nivel internacional, y un mercado que se vuelve cada vez más interesante, y es un país de 100 millones de habitantes. Tailandia, con 70 millones, en un grado de desarrollo intermedio, tiene actividad industrial importante. Por ejemplo, tiene un sector automotriz que trabaja con las multinacionales, que es muy potente. Si usted se compra una camioneta acá en Chile, marca Mazda o Toyota, lo más probable es que su camioneta sea tailandesa. También en otros aspectos, Tailandia es un país importante, tiene cierto peso, tiene una contienda política interna, sin embargo, bastante intensa en este momento, sobre todo porque hay un rey nuevo que no tiene el carisma de quien había sido su padre, y mucha gente que quiere una mayor apertura frente a un régimen militar que es el que está gobernando. El otro país importante es Filipinas. Filipinas también es un gran archipiélago. Tiene hoy día una situación intermedia entre democracia y autoritarismo, con Rodrigo Duterte, un líder populista de derecha, que gobierna de una manera más bien impredecible y bastante desapegada de lo que es el Estado de Derecho. Por ejemplo, con se le da muerte extrajudicialmente a muchas personas que, en vez de ser arrestadas y juzgadas por situaciones como narcotráfico, sencillamente son asesinadas. Una situación muy compleja en la que se vive en Myanmar, ex Birmania. Ahí hay un tema gravísimo de derechos humanos con la minoría de los Rohingya, que están siendo víctimas de una limpieza étnica, generando una situación de derechos humanos que a nivel internacional es muy penosa. Ellos tienen como principal líder civil a la señora Aung San Suu Kyi, que probablemente debería perder el Premio Nobel de la Paz que se ganó en alguna oportunidad, porque hoy día ella está ignorando esta gravísima situación. Ellos quieren un mayor nivel de cooperación regional, quieren tener comunidades política, económica, cultural. Eso es un proyecto de integración muy interesante. La diversidad interna que ellos tienen entre los miembros de ASEAN, y se me olvidó mencionar a Malasia, cuando Juan Pablo Glasinovic, que fue diplomático en Malasia en algún momento, mencionó apoyo para que Chile ingresara a la PEC. Eso vino principalmente de Malasia, un país de desarrollo intermedio muy interesante. Entonces, resumiendo, tienen mucha diversidad interna que hace que estas comunidades que ellos quieren tener, política, económica, cultural, sean más bien metas de largo plazo, pero como proyecto de integración es algo que a nosotros nos debería interesar. El gobierno ha hablado de una prioridad para Indonesia, pero yo creo que sería más conveniente en nuestra política exterior fijar la prioridad en ASEAN más que en un país determinado. Juan Pablo, perdón que interrumpa, pero antes de continuar, ¿les parece si leemos un par de preguntas del chat? Sí, Sí, sí. hay
varias preguntas sobre China, entonces quiero retomar un poco el tema de China porque después me gustaría darle el pase al profesor Raúl Alar, que lo vemos en pantalla por si quiere también hacer algunas observaciones sobre lo que hemos escuchado hoy. Hay dos que tienen que ver, que son muy similares, tienen que ver con el conflicto comercial. Dice, ¿de qué manera la posible elección de Joe Biden en Estados Unidos podría reactivar el acercamiento entre Estados Unidos y China para enfrentar el conflicto comercial y buscar una posible reactivación del TPP? ¿Sería esto beneficioso para Chile y deberíamos cuadrarnos con este tratado? Una pregunta de quien nos hace Paulo Roldán. A ver, esa pregunta tiene dos partes, porque una se refiere al conflicto comercial con China y la segunda al TPP, donde no está China. Entonces, respecto de la primera parte, si no es reelegido Donald Trump y Joe Biden asume, sin duda que habría un espacio para una conversación con China. Pero el sentimiento crítico hacia la manera como se conduce la relación comercial entre Estados Unidos y China es transversal en Estados Unidos. De manera que temas como propiedad intelectual, subsidios a empresas públicas que exportan, por lo tanto, con precios que no son precios internacionales de mercado, y otras situaciones varias en el comercio internacional son temas que van a continuar. Ahora, China ha ganado un round importante de momento que los aranceles punitivos fijados por Estados Unidos han sido declarados como no legítimos bajo la institucionalidad de la OMC. Pero sin duda que hay un espacio de conversación que se tendría que abrir. Ahora, Biden podría eventualmente, y la puerta está abierta, protagonizar un proceso que podría eventualmente culminar con un regreso de Estados Unidos al TPP. Es cierto. Entre tanto, el TPP dejó de lado algunas disciplinas que se habían negociado anteriormente. Entonces no es llegar y tener este regreso en un par de semanas, porque habría que hablar con todos los otros miembros, algunos de los cuales tienen ciertas líneas rojas en materia sensible, ejemplo en materia de medicamentos, en materia de número de años que duran las protecciones por propiedad intelectual. Hay varias líneas rojas y si Estados Unidos quisiera regresar y renegociar, no sería tampoco tan simple. Gracias, Manfred. Hay otra consulta de Joe Augusto. Dice, ¿cuál es la influencia que la iniciativa Belt and Road de China puede tener en las... Perdón, Belt and Road? Ya. Sí. Franja y la ruta se traduce. O la nueva ruta de la seda, me parece también que le dice. Eso es una parte. Sí, ¿qué influencia puede tener en las relaciones internacionales con Chile, dice, y con Latinoamérica? Con Chile y con Latinoamérica, yo diría que la respuesta tiene que ser diferenciada. La Franja y la Ruta es un megaproyecto internacional de China en materia de infraestructura. La parte de Belt, la franja, tiene que ver con el componente más bien terrestre, que es la conexión euroasiática de China. Y la parte de Road tiene que ver con la proyección en infraestructura marítima y portuaria internacional, principalmente entre China y Europa por la ruta del Índico y del Mediterráneo, y secundariamente otras partes del mundo como Australia, Nueva Zelanda e incluso América Latina, y en la parte anterior podemos incluir también como un destino secundario puertos africanos. No cabe duda de que hay un potencial para América Latina, pero las modalidades van a depender de la realidad de cada relación bilateral.
Nosotros, por ejemplo, en materia de infraestructura tenemos una política que es bastante sofisticada. Tenemos un mercado de infraestructura que es competitivo, tenemos un régimen de licitaciones y la parte china, en la medida que quiera participar en proyectos, aunque sean Belt and Road, en Chile tendría que ceñirse a esa institucionalidad. No estamos realmente preparados para dar un trato especial y diferente, por importante que fuera una propuesta de infraestructura que venga de que quiera ir por un carril separado. En Centroamérica, en Venezuela o en algún otro país latinoamericano podrá ser diferente, pero en el caso chileno nuestras autoridades ya lo han dejado en claro. Y el tema del cable submarino también lo dejó en claro, donde en definitiva acogimos una propuesta que era diferente a la que venía de la República Popular China. Entonces, es un proyecto de dimensiones mayores que tiene un impacto casi, diría yo, global. Ha llegado hasta a Europa. Un país de la Unión Europea, que fue Italia, adhirió a Belt and Road sin consultar a sus socios de la Unión Europea, lo cual obviamente llamó mucho la atención. Yo diría que llegó a producir cierta molestia. China en este momento tiene 2 concesiones portuarias muy importantes en el Mediterráneo que forman parte de esto. Uno, el puerto del Pireo, y desde el puerto del Pireo, a través de los Balcanes, China quiere llegar con un corredor hasta el centro de Europa, vial y ferroviario. Y la segunda concesión importante está en Israel, 25 años de un terminal de contenedores muy importante y muy estratégicamente situado en el puerto de Haifa. Sí, yo brevemente complementar lo que, digamos, lo que dice Manfred, es que es interesante, más allá del tema de exportar su capacidad de construcción de infraestructura y su objetivo también geopolítico de asegurar el abastecimiento para China, es el tema de la aproximación pragmática también que refleja esto, de que construyendo infraestructura se puede, al final, la lógica es que esto va a incentivar el intercambio. No se necesita, en el fondo, desde la base, desde el concepto chino en esto, no es primordial tener un acuerdo comercial, sino que si se establece la infraestructura, en algún momento se va a usar. Y eso es interesante tener en cuenta frente a lo que ha sido la lógica en general del mundo, que era que la liberalización comercial y el mayor intercambio pasa necesariamente por tratados. Pero acá China introduce un concepto nuevo que es interesante y que nos lleva a reflexionar también como país, por ejemplo, en la integración regional, de cuánto depende también de nosotros en el sentido de construir la infraestructura para que pueda ser usado por los privados. Sí, eso que dice Juan Pablo es muy importante. Él mencionó el aspecto geopolítico, yo en aras del tiempo no lo quise mencionar. Ha habido, y por esta vía ha habido algunas críticas que dan lugar a un debate muy grande sobre la franja y la ruta en Europa y en Estados Unidos principalmente. Se habla de uso dual. Facilidades portuarias, por ejemplo, que sin ser bases para ninguna fuerza armada, sí tienen una infraestructura eventualmente utilizable para fines no comerciales. Y segundo, en el aspecto financiero, un endeudamiento que eventualmente se vuelve no viable. Los críticos hablan de la llamada trampa de la deuda y dan un ejemplo. Este ejemplo es Sri Lanka, ex Ceilán, donde los srilanqueses, no sé cómo llamarle, bueno, ex Ceilán ha quedado con un nivel de deuda que ha tenido una vuelta, un giro inesperado para ellos en un comienzo, y es que por la deuda que ellos quedaron con los chinos,
que son deudas nada de baratas, son en términos básicamente comerciales, son créditos relativamente caros. Pero la vuelta que esto significó en Sri Lanka fue que tuvieron el puerto construido bajo la franja y la ruta, entregarlo en concesión a un operador de la República Popular China por 99 años. El puerto de Haifa son 25 años, para dar una comparación. Obviamente que Israel es muy distinto, pero eso es lo que sucedió en Sri Lanka, entonces hay también una apreciación crítica. Juan Pablo, ¿te parece si le damos la palabra Sí, a don Raúl Alar? sí, en aras del Bien. tiempo, sí, podríamos seguir, pero sí, estamos con el Sí, tiempo. para ver si Bueno, en yo una de esas quiero, después alcanzamos a hacer una breve, aunque sea pequeña, bajada a Latinoamérica y a Chile, si es que alcanzamos. Pero profesor Raúl Alar, le doy la palabra a usted. muy bien. Bueno, yo quería destacar esta exposición de Manfred, y yo creo que te miente lo que dijo al comienzo, de que era un generalista en Asia. Es mucho más que eso, o sea, es un generalista en el sentido que tiene una gran visión de Asia interna y de Asia con el mundo, pero al mismo tiempo tiene un conocimiento de cada uno de los actores y ha trabajado muchos años en lo académico y también a través de la Fundación del Pacífico y otras áreas en la práctica de hacer seguimiento a este ascenso del Asia, que como dice un autor de Singapur, Mahbubani, este ascenso del Asia es la gran característica del sistema internacional en las últimas décadas, y algo que uno no ve. Él destaca el avance industrial, todo lo que ha mencionado Manfred. Dice, lo más significativo es que 500 millones de personas asiáticas han salido de la pobreza. Eso uno lo tiene menos en cuenta. Y por otra parte, congratularnos, ustedes, nosotros mismos, porque esta sociedad sea el Centro de Estudios Avanzados y el magíster que dirijo en Relaciones Internacionales, ambos de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, ya lleva 3 conversatorios de un total que van a ser 8, y yo creo que ha sido una gran oportunidad de ofrecer a los tantos interesados en relaciones internacionales una tribuna abierta, amplia. Y 2 puntos. Yo creo que de la exposición de Manfred y los comentarios de ustedes ha quedado claro esta especie de especificidad de Asia. Hay una forma de hacer las cosas que hay que entenderla, y es una de las bases para tener una buena relación con ellos. Y me voy a referir a 2 cosas que salieron de las preguntas. Esta relación de Japón con Corea. En nuestro caso tenemos más relaciones con Corea del Sur. En una oportunidad yo fui como presidente del Comité de Procedimientos Aduaneros de APEC a Seúl, y nos llevaron a un museo de historia contemporánea, y todos pensaban que íbamos a ver algo de la guerra de Corea del Norte, quizás una rivalidad con China, y no había nada de eso. Es un museo de atrocidades japonesas, lo que se mencionó Manfred. Habían una sala solamente con máquinas rotas. Entonces decían ellos, el relator iba diciendo, no solamente le crearon problemas a las empresas coreanas, le quitaron, le rompieron las máquinas, algo parecido al anarquismo del siglo XIX. Y claro, uno le choca en el sentido de que no conocía, no tenía yo este conocimiento de Manfred anterior a ese viaje, de esa rivalidad tan fuerte del pueblo coreano con Japón. Y lo otro es la mención que ha hecho a ASEAN. No hay duda de que la política de nuestro gobierno debiera ser vincularse con ASEAN en su conjunto, y todos los países son interesantes, todos los países crecen,
con distintas estrategias. El que yo más conozco es Singapur, he estado ahí varias veces, y es increíble esta isla pequeña que menciona Manfred. Cada vez que fui, crecía físicamente. Ha tenido problemas con sus vecinos porque por la vía del relleno. Uno piensa un relleno para construir una casa, no, un relleno para construir un enorme barrio industrial, y después va y ve otro relleno para construir un segundo aeropuerto. Es una cosa, digamos, de crecimiento físico. Y ver cómo en las últimas décadas ha crecido ese país. Era el puerto de Malasia y muchos países dicen me independicé, pero la mayoría, Mabubani y otros con los que yo hablé allá, me decían, no, no es así, nos echaron de Malasia. Los echaron porque, por cuestiones religiosas, porque es un país más diverso, con un tercio de China, de chinos, un tercio de hindúes, también hay musulmanes. Y entonces el canciller de la época dijo, ya no vamos a poder ser el puerto de Malasia, tendremos que ser el puerto del mundo. Y son el segundo puerto con más movimiento, no es movimiento de lo que se produce y lo que necesita Singapur, es el transshipment. Llegan en la mañana buques, dejan ahí sus cargas, otro buque lo toma en la tarde y lo lleva principalmente a China. Entonces, ¿qué ventaja tiene el cargador de esa carga? La ventaja de que en Singapur saben cómo hacer que esa carga entre sin dificultades a China, a Vietnam o al lugar de destino. Y al mismo tiempo se conoce de Singapur, en todas las estadísticas aparece como la economía más abierta. Y ahí uno ve las singularidades de Asia. Es una de las economías más abiertas. Por ejemplo, se instalan ahí los tribunales arbitrales. ¿Por qué? Bueno, yo soy abogado, también usted, llega un abogado, y en muchos países como en Chile, tiene que estar años para revalidar. Aquí llega el abogado y al día siguiente alega ante un tribunal arbitral, porque basta que presente un carné que parezca, digamos, un carné bien hecho de su país de origen y puede ejercer la abogacía en un curso. Pero al mismo tiempo, este país, con la economía más abierta, para instalarse ahí, tiene un consorcio que se llama Temasek, y las 100 industrias propiamente singapuresas son del consorcio Temasek, que es poseído totalmente por el Estado. O sea, aquí en Chile la gente no entendería mucho, junto con la economía abierta, un consorcio poderosísimo con 100 empresas estatales. Pero esas empresas estatales siguen el principio del que quiebra, quiebra. O sea, si la empresa no le va bien, no va a recibir ninguna ayuda, ni indirecta ni directa del Estado. Ese es el tipo de cosas que yo creo que refuerzan lo que ha dicho Manfred, de que es un área interesantísima y al mismo tiempo hay que conocer sus singularidades. Podría agregar unos pequeños muy rápido, muy rápido. Bueno, el gobernante de Singapur, el primer ministro Lee, es también el vocero político más escuchado y ha escrito un artículo en la revista Foreign Affairs sobre el siglo del Pacífico en peligro, cuyo argumento central es que el sudeste asiático no quiere ser forzado a escoger entre Estados Unidos y China, lo cual es una declaración sumamente fuerte, por supuesto. Rellenos, no solo para parques industriales, también para la cultura. Si ustedes entran en internet y ven The Esplanade de Singapur, es como una especie de gran teatro municipal, más café, galerías de arte, etcétera, en terreno ganado. Universidades, la Universidad Nacional de Singapur está entre las 20 principales del mundo. Entonces estamos hablando sin duda de un lugar muy importante. Me han pasado un papelito diciendo
que la gente de Sri Lanka son los srilanqueses. Yo quisiera, digamos, ya para ir culminando, hacer un breve comentario que pueden complementar ustedes en nuestra relación con América Latina, o sea, en la relación de Asia del Este con América Latina. Indudablemente que estamos todavía en una fase muy económica de la relación, si se quiere, donde este factor tiene un claro predominio, existiendo todavía menor densidad en materia política y cultural, que son los temas que hay que trabajar, como decía Raúl, el tema de conocer las singularidades de cada uno de estos países es muy relevante. Ha habido una aproximación, si partimos, un mayor conocimiento generacional. Muchos chilenos y muchos latinoamericanos han ido de viaje después de la universidad, año sabático, matrimonial, etcétera, han ido al sudeste asiático y otras partes de Asia, y eso ha generado un mayor conocimiento de estas culturas tan diversas y tan distintas a las nuestras, así que eso hay que trabajarlo porque todavía, digamos, como he dicho, hay poca densidad ahí. Creo que el tema de las mayores inversiones asiáticas está ayudando. Bueno, tenemos las primeras oleadas de inversiones básicamente japonesas, después un poco algunas coreanas, y ahora China, que está comprando muchas empresas, invirtiendo. Todo esto debiera llevarnos a tratar de entendernos recíprocamente y a generar un diálogo político mucho más necesario en este mundo, digamos, que además en un contexto de cambio del sistema internacional. Así que no sé si quieren comentar ustedes algo más específico en relación a esta generalidad que acabo de decir. Lo que yo quisiera decir es que una buena parte de la relación con Asia del Este pasa hoy por APEC. Lamentablemente, los acontecimientos en Chile desde octubre, desde el 18 de octubre en adelante, tuvieron la consecuencia de que no realizamos en Chile la cumbre de APEC 2019. Lamentablemente no hicimos tampoco lo que se cumplió en el caso de la otra gran cita en Santiago, que era COP25. COP25 se trasladó a Madrid, que fue una solución bastante honorable. Dado que no iba a haber cumbre de APEC en Santiago, al menos debió haber habido una reunión ministerial de APEC en un lugar que podría haber sido, por ejemplo, Singapur, dado que allá está la Secretaría General de APEC y nuestro sucesor en APEC, que era Malasia, que es el presidente de APEC en este momento, está al lado. Era entonces como el lugar lógico, pero nosotros nos limitamos a entregar una carta del presidente y una gran carpeta con el trabajo que se había hecho, pero no hubo un cierre equivalente al que sí se hizo de la presidencia chilena en el caso de COP25. Ahora, obviamente APEC no es todo, y voy a mencionar algo que estoy seguro que la mayor parte de nuestro público no ha escuchado, porque lamentablemente es una oportunidad perdida no solo en Chile, sino que en América Latina. Hay un foro muy desconocido que se llama FOCALAE, que es el foro del Asia del Este con América Latina. Vino a Chile el primer ministro de Singapur a fines del siglo pasado y habló con el presidente Frei y le propuso hacer un foro América Latina, Este de Asia, que es ese FOCALAE. El presidente Frei accedió, estuvimos entonces en la partida de este foro, pero nunca se le dio un impulso realmente grande. Este foro es el clon del foro Asia-Europa, el ASEM. El ASEM tiene un perfil mucho más alto,
es realmente conocido y tiene una labor muy fructífera. Y yo lamento que Focalae, los países latinoamericanos, sobre todo los que no son del Pacífico, Brasil, Argentina, Uruguay, los de Centroamérica que no miran hacia el Pacífico, no han aprovechado debidamente la gran oportunidad que nos ha dado el Focalae. La Alianza del Pacífico dice que lleva en su ADN el vincularse con el Asia-Pacífico, pero desde este ADN hasta la realización de un puente real con el Asia-Pacífico, hay un trecho muy grande. El socio México está muy concentrado en lo que es el tema de Estados Unidos, tienen por supuesto buenas razones para ello. El socio Colombia ha tenido una agenda interna sumamente exigente. El socio Perú ha tenido un proceso político muy complejo en los últimos años. Tal vez dentro de la alianza nosotros somos los que más nos hemos preocupado, pero ahí hay otro puente que debería potenciarse. Termino diciendo algo que Juan Pablo Glasinovich, tal vez por humildad, nos ha señalado. Él fue diplomático también en Singapur y lo hizo muy bien en su destinación allá. Gracias, Manfred. Juan Pablo, ¿algún otro comentario para cerrar? No, solo decir de que ex profeso, digamos, bueno, no hicimos alusión a India, pues, se habla también ahí, tuvimos una discusión inicial entre Asia-Pacífico e Indo-Pacífico. Hablar de India hubiese extendido, digamos, en demasía este tema. Es un concepto que se ha estructurado más recientemente para incorporar a India en esta ecuación de poder que se está configurando en la región. Pero vamos en nuestra última sesión donde analizaremos la competencia, digamos, por el liderazgo mundial entre China y Estados Unidos. Sin duda que van a haber otras bajadas necesarias a la región de Asia. Así que lo que no hayamos podido tocar ahora, y que nos podríamos, sí, porque es una región vastísima, y agradecemos, digamos, a Manfred y también a Raúl por esta revisión de lo principal del área. Se nos quedó también, no pudimos aludir al tema de Australia y Nueva Zelanda, que también merecen un capitulito, digamos, y particular en la relación de Sudamérica y de Chile con estos países también para tener una proyección hacia la región. Pero el tiempo es implacable y vamos a tener oportunidades también en esa sesión eventualmente tocar algo de esto. Así que muchas gracias a todos nuevamente por su participación. Gracias, sí, le damos las gracias a todos. Muy bien. Gracias. Damos las gracias también a quienes se conectaron, que nos hicieron sus preguntas, y aprovecho para invitarlos a la cuarta sesión de este ciclo que se denomina Europa en el nuevo orden mundial. Esta cuarta sesión que se va a llevar a cabo el próximo martes, como todos saben, a las 12 del día. Agradecemos nuevamente a nuestros panelistas, también agradecemos al profesor Raúl Alar por acompañarnos hoy, Juan Pablo Glasinovich, y los dejamos invitados entonces para nuestra cuarta sesión sobre Europa, y abordaremos algunos temas políticos y económicos, obviamente, y esperamos sus consultas, como siempre, a través de nuestro chat. También les recordamos que esta actividad se transmite a través de nuestro Facebook Live, y también aprovecho a comentarles que Juan Pablo Glasinovich tiene un canal en YouTube que se llama El Internacionalista, para que por favor también lo sigan, porque ahí nos comentan una de las principales noticias o acontecimientos del mundo. Así que también, si quieren ahondar un poquito más en lo que está pasando en los últimos días, también pueden ingresar al Internacionalista en YouTube, a cargo de Juan Pablo Glasinovich. Los dejamos, hasta la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Adiós, gracias.